Minutos, vamos entonces a dar inicio con nuestra charla de nuestro ciclo de conferencias de investigación. Para el día de hoy, más que una charla, tenemos un panel y para ello tenemos dos invitados. Claudio Román, director de la Escuela de Trabajo Social y Servicio Público de Chile, y Pablo Zamora, coordinador de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Ellos dos vienen a realizar con ustedes, a mostrarnos un panel llamado Competencias Profesionales e Investigativas en la Formación Postgradual. Desde nuestra línea de gestión educativa y curricular para la formación integral, quisimos analizar cuál es esa relación entre esas competencias que tienen nuestros estudiantes de pregrado y posgrado a nivel laboral con esas competencias que estamos adquiriendo a nivel de investigación en nuestros ciclos de formación. Entonces, muchísimas gracias a Claudio y a Pablo por estar aquí. Y pues les damos un abrazo de bienvenida. Por aquí está la profe Beatriz. Adelante, Beatriz. Pues damos un saludito para que ellos inicien. Muchas gracias. Claro que sí, hoy en nuestra mesa de trabajo se encuentra Chile, un país latinoamericano muy importante para la maestría en educación virtual y para todo lo que venimos trabajando en nuestras diferentes acciones colaborativas internacionales con el programa MEVI, acreditado en alta calidad precisamente el pasado 9 de junio. Nuestros expertos importantes hoy, el doctor Claudio Román, que ha venido justamente en acciones con nosotros, desde el voluntariado también ha estado trabajando, fascinante el trabajo con él, con diálogos con él también. Él justamente nos lo presentó a mí, la doctora Marisol Zipagauta, que ya me imagino que ya, creo que ya está acá en línea. A ella muchísimas gracias por este contacto tan valioso como es el doctor Claudio Román, con el cual vamos a seguir en las diferentes acciones de calidad en la educación superior. Por eso a él le damos la bienvenida a esta mesa, a su universidad, a su trayectoria disciplinaria que hoy va a compartir con todos nosotros. Y de igual manera, el coordinador, doctor Pablo Zamora, el cual hace parte de la Universidad Pontificia Valparaíso de Chile, coordinador de innovación y emprendimiento, quien justamente en el mes de agosto, precisamente el 4 de agosto, estaremos con él, trabajando contigo, doctora Lilian, los líderes de las 7 sublíneas, para hacer un taller con el doctor Pablo Zamora, donde él se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Valladolid de España. Vamos a hacer un trabajo unificado con el doctor Pablo Zamora y precisamente hoy va a comentar esto de toda esta travesía, de todo este testimonio aquí en este panel con todos los maestros de la maestría en educación, los estudiantes, los egresados. Hoy también tenemos invitados de México, tenemos invitados de Perú, que los he llamado a esta mesa hoy a este panel. También estamos con Argentina, estamos con México también, nuevamente lo repito, a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra doctora Liliana Vázquez Benítez de la sublínea Gestión Educativa Curricular. Esto ha sido algo maravilloso, doctora, así que gózate este panel. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, los escuchamos, Claudio y Pablo. Bueno, muchas gracias por invitarnos, digamos, encantado de poder compartir con ustedes, digamos, una experiencia. Y como lo comenté a la profesora Beatriz en su momento, digamos, la tesis mía es mostrarles la lógica desde quien demanda los procesos de educación, desde quien demanda los profesionales, los técnicos, dentro de un sistema en lo particular. Yo no sé si parto con la exposición yo directamente. Sí, sí, Perfecto. recuerden que tenemos unos 40, 50 minutos, entonces ustedes pues, ya van organizando su tiempo y empezamos. Voy a, voy a cumplir de inmediato los 20 minutos que me tengo planificado. Yo quiero, no sé si se ve la pantalla, le voy a pedir por favor que me avisen. Sí, se ve muy bien, sí, señor. Muy bien, este es un contexto bien especial. ¿Ah? Y aquí yo presento, digamos, esta es una presentación que hice en su momento dentro de mi ámbito de desempeño laboral como jefe de división de la DGDEP, de la División de Gestión de Personas del Ministerio de Salud de Chile.
¿Y por qué planteo esto como parte de la exposición? Porque en esa oportunidad nosotros dimos un giro en la salud pública chilena, generando un modelo de gestión por competencia y fundamentalmente definiendo las competencias de acuerdo a perfiles. Y hay todo un contexto, puesto que en Chile la Administración de Salud representa casi el 52% de los funcionarios estatales del país. Y aquí hay un contexto que está dado por la demanda que tiene Chile. Chile tiene servicios de salud. Al año 2017, según datos del DEIS, el DEIS es el Departamento de Estadísticas Institucionales de Salud, teníamos 100 establecimientos hospitalarios de menor complejidad, 26 establecimientos hospitalarios de mediana complejidad, 21 centros ambulatorios de atención CDT-CRS. Ambulatorio es la atención donde va el paciente, se atiende y no queda hospitalizado, y 62 establecimientos hospitalarios de alta complejidad. Esa era la red, digamos, del sector secundario, como se denomina en Chile. Y la Administración Primaria de Salud, 2.363 establecimientos correspondientes a postas rurales, consultorios urbanos y rurales, centros comunitarios y servicios de alta resolución, como se conocen en Chile los SAR, Servicios de Alta Resolución. ¿Cuál es el contexto además que se daba dentro de esta situación en Chile? Primero, los procesos de atención en el ámbito de salud es una atención cerrada, que es la hospitalización. La atención abierta es la atención que el paciente requiere en el policlínico, en el dental, en el servicio dental, en diálisis, en emergencia y en hospital de día. Por otro lado, está el apoyo de diagnóstico y terapéutico, laboratorio, imagenología, anatomía patológica, medicina física y rehabilitacional, medicina transfusional, la UMT, pabellones, CMA. CMA es la cirugía mayor ambulatoria, salas de parto y farmacia. El apoyo logístico industrial, la central térmica, esterilización, lavandería, alimentación, CEDIR, los centros de alimentación propiamente tal y de reparto al interior de los establecimientos, servicios generales, movilización y mantención. Y un apoyo administrativo que está en las subdirecciones de administrativa, de gestión de personas, los departamentos jurídicos y la dirección de un establecimiento. Todo esto compone el personal que permite la atención efectiva dentro de estos procesos de atención. Entonces, en ese año nosotros dijimos a nivel nacional, ¿por qué instalar la gestión por competencias en el sector público de la salud en Chile? Y esta es una situación tremendamente importante, dado la atención, dado la oportunidad de la atención y al mismo tiempo los requerimientos de la población que son siempre cambiantes, situación que se demostró después en la pandemia con los cuadros técnicos, digamos, que teníamos dentro del sistema. Primero, porque vinculan los atributos de nuestros funcionarios con las necesidades que tenemos como sector. Y ahí cito a Bannevar del año 2003 que dice las competencias representan una combinación de atributos que describen el grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlo. Luego, estas capacidades de los funcionarios en el modelo de gestión por competencias necesariamente debe interrelacionarse con las necesidades del sector público de salud en Chile. Y en ese contexto, nosotros planteábamos que las competencias son lo que la organización requiere para alcanzar sus objetivos. Eso dado, por ejemplo, digamos, las especializaciones en el ámbito de la salud, las subespecialidades médicas, ¿cierto? Y no es lo mismo contar con una enfermera que trabaje, por ejemplo, en la urgencia que una enfermera que trabaje en cuidados medios. No es lo mismo contar con un TENS que está capacitado en atención domiciliaria a un TENS que trabaja en la unidad de pacientes críticos. Entiéndase como TENS, como técnico de nivel superior, que es una definición interna que tenemos en Chile a los técnicos, digamos, del ámbito de salud. Y esto vincula las competencias de los funcionarios con las necesidades del sector público. Es decir, la gestión por competencia permite que las capacidades de la gente satisfagan las necesidades de la red asistencial. ¿Por qué estamos actualizando la política sectorial de gestión de personas en salud? Y porque uno de los principales papeles es fortalecer la gestión y mejorar el desempeño. El año 2000
2011, nosotros creamos una política de recursos humanos de salud a nivel nacional. Y esa política de recursos humanos a nivel nacional la compartimos cuando yo era representante de Chile ante la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con los demás países que podían, ¿cierto?, de una manera u otra acceder a este propósito y a esta política. De hecho, me tocó la oportunidad de presentar una política que creamos con los demás representantes de los distintos países para OPS en Colombia, todavía lo recuerdo, así que me tocó visitar vuestro bello país. Y en esa política nosotros decíamos que la política debe estar en armonía con el modelo de atención. Segundo, que el enfoque de planificación de recursos humanos sanitarios debe estar basado en los principios de la Administración Primaria de Salud en la red. Tercero, que la planificación de los distintos tipos de personal para los equipos deben estar en equilibrio entre tareas, tecnología y conocimiento. Y ahí es cuando me salgo del rol que tenía en aquella época y hago el comentario mirado desde el punto de vista de la formación, que es cuando uno define el perfil de egreso, las competencias y al mismo tiempo cuál va a ser la estructura y la malla que van a tener nuestros estudiantes dentro de nuestras universidades, centros formadores. Y la idea, en el punto 4, es enfocar esta prestación de servicios que debería estar en base a necesidades de pacientes y obviamente comunidades. Se necesita la valorización de los perfiles profesionales en salud familiar para el desempeño óptimo del equipo. Y por último, la creación de mecanismos de coordinación entre educación y salud con una política clara sobre roles y responsabilidades de cada sector. Cuando yo era jefe de división, esto fue uno de los hechos, digamos, que permitió que como Ministerio de Salud, nosotros nos reuniéramos con el Ministerio de Educación de Chile y le dijéramos, este es el perfil genérico que necesitamos de los técnicos, de las enfermeras, de los médicos, matronas y de todas las profesiones que tenemos dentro de la salud. Y el concepto de APS en red debe permear la infraestructura de servicio y la educación para máxima armonización. Nosotros necesitamos el personal con estas características y así educación bajaba esta información en los centros de formación, ciertas universidades, institutos profesionales, para que conforme a estos lineamientos empezaran a preparar al personal. Y esto tiene un impacto. Esto tuvo un impacto, digamos, que está dado fundamentalmente porque el sector estaba creciendo. En ese momento, el año 2018, ¿cierto? Chile iba a tener una expansión de cargos que está ahí, por eso se llama proyección de brecha de cargos. Una expresión de esta expansión está dada por la necesidad de contratar 33.818 cargos totales, un 9% de la ley 19664, que es una ley médica, un 8% de la otra ley médica, la 15076, y un 84% de personal no médico. Y esta proyección está pensada en que íbamos a concentrarla entre el año 2021 y 2023, equivaliendo en una primera instancia a 25.000 cargos. ¿Por qué se pensaba en esta brecha de cargos? Porque se abrían nuevos establecimientos y se abrían nuevos servicios clínicos que dentro de los establecimientos debían ser sustentados con personal que autorizábamos nosotros para la contratación y obviamente para efectos de el pago de sus remuneraciones. Todo este proceso lo teníamos además que defender en la ley de presupuesto y ante la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué también migramos a el proceso, digamos, de gestión por competencia? Porque no es una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios. ¿Cuáles son los objetivos del modelo de gestión de competencia? Permitir a los funcionarios conocer mejor sus destrezas, entender cómo las habilidades de los funcionarios se complementan con las de sus compañeros, fomentar la excelencia profesional, adecuar las personas a puestos más apropiados para ellas. Nosotros detectamos muchas veces que teníamos gente que se había especializado, ¿cierto?, en lo que era cirugía, enfermeras, TENS, que estaban en pabellones y que muchas veces eran trasladados a unidades donde no ejercían con su máxima eh, excelencia, dado su formación, ¿cierto? Dado sus competencias. Por lo tanto, la idea era reasignar al personal conforme a este modelo y alcanzar los objetivos globales de la institución propiamente tal. Y estos beneficios que yo le hablaba en esta oportunidad, en ese tiempo, digamos, a los directores de servicios de salud a nivel nacional, les decía,
mayor productividad, facilita el trabajo de gestión de personas o recursos humanos, mayor permanencia en la organización porque así disminuye la rotación de personal y por lo tanto eso implica una asignación de puestos más eficiente que permite entre todo este conjunto además disminuir el ausentismo laboral, que es uno de los grandes temas que se estaban dando dentro del ámbito de salud en aquella época y todavía están vigentes dentro del país. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, definir el inventario de competencias requiere tiempo y esfuerzo. Fortalecer el proceso de reclutamiento y selección. Comprobar que alguien dispone de las competencias que el puesto requiere es difícil. Los conocimientos son visibles, la actitud menos y la personalidad no es visible hasta que se incorpora. La evaluación. Medir el desempeño con los modelos de competencia. No necesariamente se condice con el sistema de medición del desempeño individual de salud. Uno de los grandes problemas que todavía están vigentes en términos de cómo se mide el desempeño de los funcionarios públicos en el ámbito de salud y en términos generales, digamos, de los funcionarios públicos en Chile. Y esto obviamente significa sumar a las autoridades para que sea efectiva la dirección de participar en este proceso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante modelos teóricos, la clasificación, el impacto, las ventajas, las desventajas y la aplicación. Y este perfil de competencia lo dividimos en tres líneas. ¿Qué hacen los funcionarios? ¿Cómo lo hacen? ¿Y para qué lo hacen? Y esto está asociado directamente a funciones, tareas y actividades, recursos que se usan, métodos, etcétera, y objetivos que se pretenden alcanzar en el propósito de cada una de estas funciones. Entonces, para este proceso se definió una puesta en marcha en el modelo de gestión de competencia para la contratación a nivel nacional. El primero, análisis y diagnóstico. Analizar y definir las competencias de los perfiles y definir una batería de perfiles que fueran transversales a cada institución. La institución de un modelo de competencia. Esto es tremendamente importante porque este modelo de competencia quedaron definitivamente oficializadas en cada uno de los niveles jerárquicos del país. De hecho, nosotros partimos primero en el Ministerio de Salud en aquella época con el modelo de entrevistas bajo el modelamiento STAR. No sé si lo ubican, STAR es situación, tarea, acción, resultado. De manera tal de que en la entrevista se permita de una manera u otra ir acreditando competencias como por ejemplo gestión y logro, comunicación efectiva, manejo de crisis, ¿ah? De acuerdo al nivel que corresponde. ¿Ah? Difusión del modelo, difundimos este modelo, educamos este modelo a todos los funcionarios y a los subdirectores de gestión de personas a nivel nacional mediante un plan de comunicación interna de manera tal de disminuir toda esta resistencia que se produce al cambio. Y la maduración, ¿cierto? La detección de nuevas competencias, definir tareas duplicadas, y esto permitía necesariamente ir ordenando el sistema en términos de gestión de personas. Y voy cerrando con que el modelo de competencias son piezas de un puzzle que forman un lenguaje común acerca del éxito. Entonces, ¿por qué planteo esto y les muestro esta presentación? Porque en una primera instancia este modelo nos permitió definir y transportar estos perfiles, estas necesidades que nosotros necesitábamos a las universidades, a los centros formadores, para que fueran adecuando cada uno de sus procesos formativos para tener el profesional o el técnico de acuerdo a los requerimientos que nosotros teníamos en el ámbito de salud. Y esto es tremendamente necesario que uno lo asimile. Nosotros hablamos dentro de Plasex y hablamos de que hay que mirado desde el punto de vista de la realidad nuestra y de acuerdo a los procesos de acreditación que tenemos con CNA, mirar la industria, mirar las necesidades de empleabilidad, mirar cuáles son las competencias y qué proceso de actualización vamos a desarrollar en este proceso formativo. Eso quería Liliana, para no pasarme de los 15 minutos que teníamos ya debidamente ensayados. Muchas gracias. Bueno, ahora lo vamos enlazando entonces con la intervención de Pablo. Adelante, Pablo.
Muchas gracias, Claudio, por este gran contexto de las competencias y eso también nos va a permitir situar hacia dónde ustedes se proyectan como estudiantes, se proyectan desde su programa de magíster. Y yo les voy a comentar un poco algunos elementos relacionados con cómo también los ecosistemas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación son oportunidades para el posgrado. Entonces, en primer lugar, em, es importante entender que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces, uno entiende que la universidad pareciera ser algo como permanente en el cual todos vivimos en la misma universidad, pero los cambios como una institución que lleva varios, casi miles de años ya, eh, vamos a entender que en un principio habían dos enfoques, o a principios de, en este caso, de el siglo XIX, teníamos una universidad que se enfocaba en lo público, o sea, estaba subordinada a las necesidades del sector público, en donde básicamente todo lo que se formaba era para cumplir algún rol en ese contexto. Y por otro lado, también en la misma época teníamos una universidad centrada en el conocimiento que está buscando integrar la formación con la investigación, que buscaba que básicamente el conocimiento se formara con plena libertad y autonomía. Entonces, esa tensión en los próximos años va a condicionar en parte hasta su propio programa de magíster. Entonces, esa evolución también nos permite después ver cómo en algunas universidades estadounidenses, sobre todo, comienza la universidad ya no a verse solo hacia adentro, sino comienza a estar en interacción con diferentes entornos, sobre todo con el sector privado, y empezamos a ver los primeros modelos de colaboración universidad-empresa, pero con mucho nivel de desarrollo, en donde ya la investigación no era un elemento financiado y desarrollado exclusivamente por el espíritu libre del académico, sino en colaboración con las necesidades de esta empresa, que muchas veces estaban cerca de los campus o a veces en el mismo campus, permitían la conversación constante de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, con las necesidades de la empresa. Y ahí nacieron grandes desarrollos tecnológicos y ahí nació un modelo de universidad que básicamente permitía que el conocimiento fluyera con mucha mayor rapidez y permitiera que las instituciones de educación superior comenzaran a generar productos, servicios que impactaban en el mercado. Y eso, para algunos autores que comenzaron a observar y investigar este proceso, entre ellos Burton Clark, que nos habla que en los años 90 ya podemos tener la consolidación de una universidad emprendedora. ¿Y qué significa esto? Es que es una universidad que comienza a competir, es una universidad que empieza a establecer métricas. Por ejemplo, una de las primeras métricas, y que es muy interesante, que no existía, son la cantidad de publicaciones y la calidad de publicaciones que tiene una institución. Eso, a principios del siglo XVIII no estaba. La creación de conocimiento se daba de forma diferente y la divulgación del conocimiento era diferente. Sin embargo, con los sistemas bibliométricos, lo que comienza a suceder es que podemos medir cuánto estamos publicando y por ende podemos comparar cuánto publica la universidad A con la universidad B, o podríamos comparar cuánto publica el magíster A versus el magíster B. Y eso también comienza a extenderse a otros tipos de productos científicos como las patentes. O sea, ya este profesor no está haciendo libros, no está haciendo papers, está creando nuevos productos o está creando nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces se instala este concepto de productividad científica. Y por lo tanto, los académicos ya no solo se transforman en generadores y transmisores del conocimiento, sino se transforman también en productores de conocimiento. Y eso es un clic. Y en paralelo comienza el proceso de competir por matrícula y empieza una expansión del modelo de matrícula de los países,
Y particularmente en Chile vemos cómo desde el año 91, que teníamos una matrícula de 200.000 estudiantes aproximadamente, al año 2021 llegábamos a 1.300.000 y hoy vamos en 1.500.000. ¿Y por qué sucede esto? Porque efectivamente las universidades requieren modelos de financiamiento que dependen de la cantidad de matriculados, dependen de la cantidad de programas y dependen también de cómo diversificamos estos programas. Ahora, esto también implica que al haber un crecimiento de programas es cómo evaluamos la calidad de esto y cómo también lo ranqueamos. Pero se está advirtiendo una alerta importante con un fenómeno que en Chile está siendo estudiado por algún grupo de autores, que es el desempleo ilustrado. En la actualidad en Chile, una persona sin educación superior tiene las mismas condiciones o las mismas tasas de desempleo que una persona con educación superior. En este año esas dos curvas se unieron y eso nos demuestra que el crecimiento de las matrículas está afectando a la empleabilidad. Y eso también muestra que el crecimiento, por ejemplo, de la oferta de posgrado también va a estar condicionando en parte la empleabilidad. Y esa es la primera reflexión. Es, ¿por qué estoy haciendo un posgrado? ¿Qué es lo que espero que suceda? ¿Estoy buscando un nuevo cargo? ¿Estoy buscando un aumento? ¿Estoy buscando integrarme a la academia y generar publicaciones científicas? ¿Estoy buscando mejorar mi actividad laboral o mi actividad docente? Cualquiera de estas opciones es válida. Lo importante es tenerla clara y saber también qué es lo que yo espero lograr con el programa de magíster que ustedes están cursando. Porque de esa manera también podemos ver y hacer tangible si es que se cumplen esas expectativas o no. Entonces, en ese escenario, la pregunta es, ¿qué es lo que hace un estudiante de educación? Que preliminarmente, cuando nosotros hablamos de innovación y emprendimiento, pareciera ser que es que estamos hablando de personas que viven en Marte, que son personas que hacen cohetes, que son personas que están diseñando autos eléctricos, y que la educación pareciera ser una disciplina voluntariosa que solo está acotada al sector público y que no tiene espacio para la innovación, el emprendimiento o la transferencia tecnológica. Y es por eso que vamos a reflexionar durante estos minutitos sobre los múltiples roles que ustedes tienen como profesores y también como tesistas. O sea, de partida, ustedes están en un trabajo educativo. Pueden hacer docencia, pueden estar en apoyo a la docencia, pueden estar en un cargo directivo, pueden tener, estar haciendo una tesis o se están haciendo un trabajo de investigación sobre algún tema. Y también tienen un rol personal y familiar, o sea, se desenvuelven en un espacio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Les voy a pedir que por el chat puedan compartir quiénes son en esos múltiples roles, mientras seguimos la conversación. Yo les voy a dar un ejemplo. En el chat les dejé cuáles son como mis múltiples roles. Profesores pulpo nos dicen en varios lados, y es por eso que también podemos dimensionar cómo nuestros roles como profesores pueden entrar en este sistema. Entonces, la pregunta es, ¿para qué debería existir un proyecto de investigación en una maestría de educación? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que se espera lograr? Y acá yo voy a compartir un breve video que se hizo muy popular en Chile algunos meses, que es del presidente electo, que él habla sobre la investigación y qué es lo que pasa con la investigación. Bueno, hagámosle seguimiento a todos los recursos que se han entregado a centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que entregamos. Y se van a sorprender. A veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro pastado en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos se generó? Ninguno. Salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada en trabajo concreto para las personas. Bueno, estas fueron declaraciones que se hicieron a principios de año. Evidentemente toda la comunidad científica de Chile levantó las garras, reaccionó, justificaron con diferentes formas. Hoy en día Chile tiene, por ejemplo, una muy buena infraestructura frente a los sismos. Cuando nosotros enfrentamos diferentes tipos de catástrofes, entonces hemos tenido buenas reacciones y,
Y toda esa evidencia ha sido parte de lo que ha abrido el debate político e intelectual sobre la contribución de la ciencia. Pero si le damos un espacio a la duda y si queremos ser un poco más capciosos, la pregunta es, ¿dónde va a quedar la investigación de ustedes como estudiantes de magíster? ¿Dónde esperan y qué es lo que esperan que suceda con esa investigación de magíster? Lo que nos dice el presidente que debería quedar en alguno de estos libritos que está acá, siendo reduccionista. Hay veces que eso efectivamente sucede. Por lo tanto, esta es una segunda para que ustedes puedan ir compartiendo el chat. ¿Qué es lo que esperan? Ahí como ya lo hizo Liliana presentando sus, su realidad como profesora, ¿qué es lo que esperan que pase con su investigación de magíster? Entonces, en ese contexto es que la expresión del conocimiento puede tener diferentes formas y puede tener diferentes caminos. Pueden elegir, evidentemente, la publicación científica como un camino y que junto con alguno de sus profesores ese resultado pueda ser divulgado a través de estos mecanismos. Quizás la patente no aplica mucho, pero sí podrían crear algún tipo de empresa, algún tipo de fundación que pueda disponibilizar el conocimiento derivado de su proyecto para que sea aplicado realmente, ya sea en el sector público o en el sector privado. En este escenario cuando comenzamos a hablar de la transferencia del conocimiento. ¿Y por qué es tan importante entender que hay un ecosistema que los va a apoyar? Y es acá donde tenemos esta lógica de la innovación y el desarrollo, la innovación, que es lo que aplica. Y básicamente estos ecosistemas son todas las instituciones que están apoyando o potenciando el que ustedes puedan transformar ese conocimiento en una aplicación relevante para la sociedad en su conjunto. Que no sea algo que se encapsule en un trabajo académico, sino que pueda tener un impacto. Y en ese sentido, los ecosistemas de innovación, conocimiento, ciencia y tecnología tienen esta particularidad que están vinculados con el contexto, entonces no son de alguna manera, no buscan que el trabajo sea solo de la universidad, sino es la universidad articulada con la escuela, la universidad articulada con el Ministerio de Educación, la universidad en su conjunto con la comunidad va generando líneas de investigación a partir de lo que se requiere y no de lo que se le ocurra al profesor solamente. Y es por eso que es cuando uno logra tener estos ecosistemas más robustos, es cuando es posible que un estudiante de posgrado pueda materializar a través de los resultados de su investigación una solución para su contexto cotidiano y cercano. Y en la medida que esa solución es pertinente, es adecuada y además de eso tiene potencial para escalar, es que esa solución podría resolver las necesidades de una comuna, una localidad, una región o incluso un país. Es más, vamos a ver algunos casos al terminar que podríamos estar resolviendo problemas internacionales. Y lo interesante es que efectivamente los ecosistemas también se miden por su rendimiento. Podemos ver por la cantidad de publicaciones que tiene un país en torno a estos temas. Vemos cómo Chile comenzó a invertir significativamente desde el 2008 hasta la actualidad y eso ha permitido un crecimiento exponencial en sus publicaciones totales. Y también ha tenido un crecimiento en la cantidad de investigadores con jornada completa, en la cantidad de personal que se dedica a esta temática. Y fíjense acá, la cantidad de programas de doctorado que se han creado en función de generar capital humano avanzado para potenciar la innovación y la transferencia tecnológica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Acá vemos una comparativa, en este caso está enfocada a los emprendimientos. Cuando hay un ecosistema robusto, las tasas de éxito, por ejemplo, de los emprendimientos que reciben apoyo, alcanza el 80%. Pero cuando no tenemos ecosistemas que acompañan a ese emprendedor, muchas veces de base científica tecnológica, la tasa de éxito alcanza solo el 25%. Entonces, en la medida
que tenemos ecosistemas más robustos, ustedes pueden tener mayor probabilidad de éxito. Pero también necesitan ustedes conocer esos instrumentos. En la medida que su capital de conocimiento cultural de su entorno es mayor, la detección y aprovechamiento de oportunidades va a generar nuevas o no, va a generar nuevos espacios para transferencia tecnológica. Si ustedes no conocen lo que hay en su universidad, si ustedes no conocen los programas, si ustedes no saben a qué instrumentos pueden postular en el Ministerio de Ciencia, probablemente su tesis sí o sí va a quedar en una biblioteca. Es muy probable que eso suceda porque el estudiante solito no es lo mismo que es un estudiante con una universidad de respaldo o con un ministerio de respaldo. Y también los ecosistemas se ven por sus niveles de interacción. En el caso de Chile, estamos en el fondo del mundo, casi no caemos en el planeta. Y por eso nos cuesta mucho más estar conectados. Pero, por ejemplo, hay ecosistemas de Colombia, como Medellín, que está ultra conectado y permite un desarrollo muy interesante a nivel de los procesos de transferencia e innovación. Entonces, para llevar esto a una metáfora, es básicamente lo que pasa con Argentina y el fútbol. Eh, es muy entretenido porque la presentación la preparé hace 2 semanas, entonces creo que viene más atingente aún el escenario. Pero lo que pasa en Argentina es que hay escuelas, pero masivas, públicas, muchas de ellas, para formar desde los 3 años en adelante. Tenemos entrenadores preparados para eso. De hecho, un dato muy relevante es que Argentina es de los países que más entrenadores lleva a los mundiales. De hecho, en este mundial, 6 entrenadores eran argentinos. Lo otro es que hay todo un ecosistema comercial alrededor del fútbol. Tienen personas que son los animadores, la gente que está como reporteando sobre estos temas y por supuesto eso permite que estos países tengan niveles de éxito importantes en esta disciplina. Por supuesto también hay fracaso, entre comillas, pero esa imagen es bien potente porque básicamente nos dice, no ganaron, pero siguen siendo un país que va 2 veces a un mundial, o sea, que llega 2 veces a la final de un mundial. Entonces, su ecosistema de fútbol está lo suficientemente aceitado para estar en el top de lo que se está desarrollando. Entonces, cuando hablamos de transferencia en educación, hay casos bastante más concretos. Uno de ellos es el de Sofía Corradi, que ella es profesora y que ella hizo un intercambio y fue muy complejo para ella convalidar en los años 60, imagínense. Y a partir de eso, ella comienza una campaña para transformar la movilidad internacional en un derecho. Y eso se dieron cuenta a nivel de la política pública que era una tremenda oportunidad para resolver varias problemáticas que estaban teniendo los países en ese contexto. Y es así como Erasmus se plantea como una política no solo de país, sino una política de la Unión Europea. En el caso de Nieves Tapia, le da un contexto a la metodología de aprendizaje y servicio y logra crear un centro que hace transferencia del conocimiento de esto y transfiere la forma de cómo enseñar aprendizaje y servicio. John Rubin, que es el creador de la metodología COIL, él hizo su intercambio en un país así como Bosnia o Bielorrusia. Él era de la Universidad de SUNY en Estados Unidos. Y luego era de artes y él comienza a intercambiar, a hacer que los estudiantes de Bielorrusia le mandaran una parte de la película a los estudiantes de Estados Unidos y los estudiantes de Estados Unidos hacían la siguiente escena de la película. Y eso se dio cuenta que había algo muy interesante de cómo los estudiantes de ambos lados construían conocimiento. Y en base a eso él crea esta metodología de colaboración online internacional. Tenemos casos un poquito más cercanos, como el de Comal Datlani, que ella creó la For You, es una aplicación para desarrollar laboratorios desde el celular. Tenemos un joven de Centroamérica que creó Duolingo. Tenemos Alan Lawson de Australia, que creó una metodología para poder expresar la tesis de doctorado en 3 minutos. Entonces, son metodologías que impactan en la educación y que nacen desde la academia y que se globalizan con un nivel de impacto tremendo. Entonces,
Y con las palabras de Bielsa, que utilizaba esta imagen para decir que estos chicos en África logran jugar al billar de la forma que proporcionalmente ellos pueden. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que les ocurriría, qué les gustaría que ocurriera gracias a su trabajo de investigación? Proporcionalmente, por supuesto. Pero el impacto, y esto es lo importante, jamás ocurre por sí solo. Siempre van a tener que conocer, creer y utilizar ese resultado de investigación para que alguien crea en ustedes y no quiera solo invertir tiempo, sino también invertir recursos y generar cambios estructurales. Así que eso era lo que les quería compartir en esta presentación de el impacto de la transferencia. Muchísimas gracias a ambos, a Claudio y a Pablo, por las dos presentaciones. Precisamente quisimos realizar un panel porque se enlaza muchísimo la una con la otra, pues desde nuestra sublínea, porque la formación profesional, no solamente allá en Chile, aquí en Colombia también se está viviendo un fenómeno, no tanto desde la formación posgradual, pero sí desde el pregrado, donde incluso se han venido generando críticas como que se está cualificando el desempleo, ¿sí? Porque se está viendo que hay unos índices de desempleo grandísimos en los profesionales, ¿cierto? En las personas profesionales, y eso tiene mucho que ver precisamente con esas competencias profesionales y con lo que yo quiero hacer desde mi formación, sea de pregrado o de posgrado. Tal vez es que siento yo puede ser una de las razones de la problemática que en Latinoamérica no tenemos una conexión completa entre los sectores empresariales de salud, como en el caso de Claudio, en el sector industrial, con el sector educativo y lo que de verdad deben tener como formación, ¿cierto? En formación por competencias nuestros egresados. Ahora, también es una falta de visión, como lo planteas, Pablo, ¿sí? Nuestros estudiantes de posgrado, por ejemplo, acá en nuestros magíster en educación, son magíster, casi todos son profesores del sector público, muchos son profesores del sector público, aunque tenemos muchos médicos, psicólogos, y a veces ven la formación posgradual como una forma solamente de aumentar su escalafón, aumentar su salario o trabajar desde allí, y poco ven esas posibilidades de innovación que les puede dar su tesis, esas posibilidades de emprendimiento, esa nueva posibilidad de generar nuevo conocimiento. Y desde el programa de maestría hemos estado tratando de cambiar ese paradigma, pero es un poco difícil, siento yo todavía, porque no tenemos esa mentalidad. Aunque yo soy de Medellín, donde hablaba, cierto, aquí se habla de innovación por toda parte precisamente, pero hago asesoría en investigación en varias universidades públicas y privadas y siento que todavía falta esa unión, sí, todavía falta un poco como que nos creamos esa película, sí, ya en términos muy colombianos, como que nos la creamos de verdad y funcione así como lo planteas. Claudio está pidiendo la palabra. Adelante, Claudio. Sí, muchas gracias, profesora. Mira, yo expuse rápidamente porque el modelo, digamos, de gestión de competencia entiendo que todos lo conocen, pero quería compartir con ustedes este proceso, digamos, que se tomó como una definición y que en el caso nuestro, como Chile, nosotros lo que hicimos fue coordinar con el Ministerio de Educación. Hoy día, digamos, obviamente han cambiado las situaciones porque van cambiando los movimientos conforme a los gobiernos. Pero quiero señalarles en ese contexto que, si bien es cierto, a través de CNA nosotros tenemos procesos de actualización curriculares, ¿cierto? O de actualización de carreras. CNA es la Comisión Nacional de Acreditación aquí en Chile, y los tenemos programados cada 4 años. Los cambios tecnológicos, los cambios normativos, los cambios en la estructura generan necesariamente una actualización más rápida que responda a las necesidades del medio donde se van a envolver los profesionales.
¿Y por qué el modelo de gestión de competencia es tremendamente necesario y que se entienda, digamos, y que debe ser un permanente estudio por parte de los centros de formación, en este caso por los magísteres que ustedes van a tener en educación? Porque ese modelo va a ser el que va a permitir determinar los perfiles, los niveles de competencia y preparar a los profesionales para que no se produzca lo que usted dice, profesora, ¿ah? Que hay una alta cantidad de desempleados calificados. Eso. Muchísimas gracias. Por aquí hay unas preguntitas ya en el chat, profe Pablo. ¿Sí? Pregunta la profe Beatriz, ¿qué elementos del modelo de Silicon Valley pueden adaptarse a nuestro contexto latinoamericano sin perder nuestra identidad cultural, por ejemplo? Sí, mira, yo voy a abordar las dos preguntas. El Silicon Valley fue un fenómeno bien particular y que de hecho hay varios autores que plantean que si se tratara de replicar probablemente no resultaría. Y es porque se dio en un contexto, una época y una etapa del desarrollo de la industria norteamericana en donde se necesitaba la inversión tecnológica que la industria no tenía, la industria tradicional o la empresa corporativa estadounidense. Entonces, eso junto con también la carrera espacial, que fueron niveles de inversión que no se han vuelto a replicar incluso proporcionalmente en relación al nivel de desarrollo económico de los países. Entonces, creo que lo que sí se ha hecho de manera positiva es que las instituciones entienden que no pueden trabajar estas temáticas solos. O sea, acá no hay jugadores independientes, sino todos deben ir sumando. Y ahí yo creo que Medellín es un ejemplo, ni siquiera latinoamericano, un ejemplo global de cómo frente a la necesidad se articula el sector público, se sientan los empresarios, se sientan los políticos, se sientan las universidades y deciden dejar un poco las diferencias de lado frente a un fenómeno que era que la ciudad la estábamos perdiendo y se plantea un tema común. Entonces, yo creo que esos ejemplos dan cuenta que la identidad cultural sí la puede tener un ecosistema, sí se puede generar altos niveles de inversión. Y claro, lo que yo considero es que las ciencias sociales y humanidades ven con distancia estos modelos porque generalmente están asociados a conceptos como inversión, riesgo, empresa, lucro, y el ethos académico nuestro va en una orientación un poco diferente. Entonces, se genera un choque cultural en el entorno académico en el cual estamos y eso hace que ni siquiera vayamos a las incubadoras de negocio. Pero se van a dar cuenta que estas instituciones, como tienen metas de cantidad de proyectos apoyados o cantidad de empresas creadas, si es que la idea tiene un potencial y hay una capacidad y una dedicación de la persona para invertir tiempo y esfuerzo en ese desarrollo, efectivamente vas a tener una contraparte que va a suplir todo eso que no sabe. O sea, yo soy educador diferencial de profesión, entré a una incubación estando en la universidad y por eso me comienzo a dedicar al emprendimiento. Entonces, esa es un poco mi campaña, mi consigna de que las ciencias sociales y las humanidades aprovechen esta oportunidad porque está lleno de aplicaciones tecnológicas que no sirven para nada y es porque nunca le fueron a preguntar al profe de aula cuál era el problema. Chuta, si el problema en verdad es que los apoderados no responden las comunicaciones. Entonces, la aplicación no te iba a funcionar nunca porque hay un puente que está quebrado. Entonces, esos elementos son importantes que los podamos aprovechar desde el rol que tenemos en educación. Muchísimas gracias. No sé si ya leyeron por aquí todas las otras preguntas. Creo que por aquí se le pregunta, este es para Claudio, ¿qué cambios concretos se han observado en la gestión del talento humano tras la implementación de este modelo por competencias, Claudio? Uf, muchísimo, muchísimo. Em, em, Se empezó a producir una mayor especialización por parte de los funcionarios en salud en su momento. ¿Ah? Y este proceso fue bastante rápido porque además en ese momento, digamos, lo asimilamos a la posibilidad de ascenso, digamos, en sus remuneraciones, lo que Ujú. significó una motivación adicional y una demanda además adicional a los centros formadores. De hecho,
Yo recuerdo, digamos, que varios centros formadores empezaron a crear ciertos diplomados y cursos de capacitación para complementar las competencias que se iban requiriendo conforme a las definiciones que hubo. Y un aspecto muy importante de todo esto fue la pandemia. Usted me dice, ¿por qué la pandemia? Porque la pandemia fue el resultado operativo de lo que nosotros pudimos hacer en salud en Chile, ¿cierto? A través de una definición de perfiles de cargo, de competencia, y donde en un momento determinado, a través de este modelo, pudimos, ¿cierto? Yo me desempeñé después como director de un hospital en pandemia, acá en Chile. Uno de los grandes temas que pudimos hacer fue la transformación de camas. Y este modelo de competencia, este proceso, digamos, de definir perfiles y definir cuáles eran las competencias que se requerían en cada perfil, nos permitió en un momento determinado, por ejemplo, traer enfermeras que se desempeñaban en camas básicas y pasarlas a camas medias. Y las camas medias pasarlas a la UPC, donde teníamos claramente, digamos, la mayor demanda producto de la ventilación de los pacientes. Pero eso, ¿cómo se logró? Mediante perfiles determinados, mediante módulos de competencia determinados y mediante procesos que pudimos instalar, capacitar y enfrentar el desafío que tuvimos como país, bueno, en realidad como todo el mundo, digamos. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me quedan muchos interrogantes, ¿cierto? Ojalá nos podamos ver luego también porque pienso mucho en nuestros estudiantes de maestría, ¿cierto? Como en esos perfiles que ellos están desarrollando, en esa necesidad que tenemos, pues Uniminuto, como ustedes podrán pues haber visto, que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros, viene creciendo. Estos últimos 10 años, yo llevo 16 años en Uniminuto, entonces he conocido como toda la evolución y pues nosotros somos pioneros en Colombia en educación virtual, pioneros en COIL, pioneros en manejo de aula virtual, ahora pues estamos en las últimas mediciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues también fuimos reconocidos como una de las universidades que más está produciendo a nivel sobre todo social, educativo, ¿cierto? Nuestros programas han venido produciendo, ¿cierto? Mucha escritura, ¿cierto? Mucha producción científica. En el campo agropecuario, en innovaciones agropecuarias, Uniminuto está siendo líder en este momento en el país. En el campo educativo igualmente tenemos una maestría con un gran número de estudiantes, ¿cierto? Y siguen llegando, siguen llegando. Está ese reto precisamente que es de nuestras sublíneas de investigación, esa producción del conocimiento no se quede ahí solamente para medirnos, ¿no? Solamente para estar ahí en los anaqueles, en los estándares, estar en Scopus y en todas esas métricas, sino que todo eso se vea. Y se ve reflejado porque somos una universidad privada, pero pues con una función social, ¿cierto? Con una función social grande y hemos llegado a todos los rincones del país, ¿cierto? Llegamos a rincones muy apartados, incluso tenemos estudiantes que tienen que ir 4 horas en una canoa dentro del río Amazonas para ir a dar sus clases y allí estamos impactando, pero creo que en términos de Pablo, nos falta creernos la película y empezar a mostrar que esos proyectos, por ejemplo, hemos hecho proyectos de innovación curricular en estos sectores, pero a veces nuestros estudiantes se gradúan y se van, ¿cierto? Y nosotros dejamos ese resultado allí, ¿sí? Y pensaba mucho mientras hablaban ustedes en los resultados de nuestras investigaciones y lo necesario e importante que es que empecemos a convertir esos resultados no solamente en lo que son en un papel, sino en continuar con ellos hasta que se conviertan en una innovación más visible, ¿no? Entonces, no, pues les agradezco muchísimo a los dos por estar aquí, por contarnos de su experiencia. Pronto nos veremos en otra oportunidad. Aquí quedamos todos también a la orden de ustedes. Cuando quieran invitarnos por allá a compartir también con sus universidades. Tenemos un cuerpo de profesores
de todas partes del país y con unos perfiles muy variados, bien interesantes para que podamos conversar. Muchísimas gracias entonces a ustedes y a todos los asistentes y bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Abrazos, luego. doctor Claudio y Pablo. Un abrazo a todos los colegas de la maestría. Feliz noche. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias, Chao. feliz noche. Igual a ustedes. Muchas Chao. gracias, feliz noche.